¿Qué onda, chicos? Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Si eres nuevo, me llamo Jake y soy cazador de tesoros. Muy bien, el capitán acaba de dejarme en una isla. Tengo todo mi equipo de buceo listo para usar. Este es mi frasco recolector. Lo diseñé para que drene fuera del agua. Y para que se llene bajo el agua. Cualquier cosa que encontremos va en el frasco, y una vez que mi tanque de buceo se quede sin aire, les mostraré todas las cosas que encontramos hoy.
Ay Dios, tengo muchísimos plomos aquí adentro. Esto se está poniendo pesado. Vamos a seguir avanzando río abajo. Todavía no sale nada muy bueno, pero tengo el presentimiento de que vamos a encontrar algo increíble.
Amigo, eso se ve absolutamente ridículo. No sé qué acabo de encontrar. Pero eso parece algún tipo de bomba o mortero, ¿no? Mira la punta. No lo sé, la verdad. No lo sé, o sea, ¿tú qué piensas? Sí, tuve que sacarlo del agua para verlo más de cerca. No lo sé, amigo. Se parece un poco a un mortero. Ya sabes, como una especie de bomba, pero al mismo tiempo, la verdad, no sé. Jesucristo. Ahora voy a llamar a la policía. Estoy seguro de que van a traer al escuadrón antibombas, tal vez incluso al equipo de buceo. No estoy muy seguro. Sin embargo, sí creo que es un explosivo sin detonar, ya sabes, un explosivo. Y creo que hay otros 10 justo ahí abajo. Creo que esto se va a poner intenso en un segundo. Siento que van a haber 1 millón de personas aquí. Hago videos para YouTube donde buceo en el río. He llamado varias veces en el pasado por armas y cosas así. Creo que posiblemente encontré 10 artefactos explosivos bajo el agua. Saqué uno del agua, los otros 9 siguen debajo del agua, y me encantaría que viniera alguna autoridad a echar un vistazo. Muy bien, ya viene gente para acá. Como dije, tengo ese artefacto explosivo ahí abajo. Y supongo que cuando llegue la policía, les diremos lo que encontramos y luego vamos a documentar su proceso para averiguar si realmente son bombas o no. Acabo de llamar a la policía. Van a venir a revisarlo. Lo dejé ahí abajo. Dejé los otros allá por el puente, pero es muy peligroso si en verdad son artefactos explosivos. Así que no sé si es un mortero, pero si lo es, está justo ahí abajo en un pequeño sendero. Lo alejé de todos. Eso fue súper rápido. Wow, mira eso. Llegaron de inmediato. Sí, señor. Muy bien, entonces él se está alejando ahora. Kendall dijo que vamos a necesitar al escuadrón antibombas. Estoy tratando de bajar la voz. Hay mucha gente pasando en bicicleta y no quiero asustar a nadie sin razón, pero ya sabes, no es todos los días que te encuentras cosas así bajo el agua. Es emocionante y es súper peligroso. Pero al final del día, esas bombas estaban debajo del puente de la calle Dillingham. Si llegaran a explotar en cualquier momento, estaban justo al lado de una de las estructuras. Así que, quién sabe, o sea, dudo que hubieran explotado. Pero si hubiera pasado, podría haber colapsado el puente, tal vez matado a algunas personas cuando pasaran manejando. Quién sabe, ese sería el peor escenario, por supuesto. Pero sí, como dije, la primera está allá abajo. Tenemos otras 10 debajo del puente, bajo el agua. Todavía no le he mostrado el lugar, y lo haré pronto. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Y tú cómo estás, amigo? Como le estaba diciendo, solo hago videos de YouTube donde voy a bucear. ¿Eres tú el que hace videos en YouTube que vas y te metes al lago y encuentras todas esas cosas? Sí, ese soy yo. Gusto en conocerte. Sí, gracias, amigo. Buenos videos. Te lo agradezco. No sé, digo, en mi opinión se ve bastante loco. Definitivamente buscamos algunos morteros y se lo envié a unos amigos militares y me dijeron que me alejara de inmediato. Entonces, no lo sé. Probablemente sea lo correcto. Creo que sí. Los dejo hacer lo suyo. ¿Cuántos más dijiste que había en el agua? 10. ¿Cuántos años han pasado ya desde que empezaste a hacer esto? Ah, caray, amigo. Empecé creo que en 2011. ¿Sabes qué es lo gracioso? ¿Qué? Solo vine aquí como ya sabes. Si no quieres que grabe nada, solo dímelo. Lo apago en cualquier momento. No me molesta, amigo. Es solo que es raro hablar contigo y con la cámara. Sí. Vine aquí hace como 5 años y realmente no sabía nada sobre Columbus, Georgia, pero vi tu video sobre el río Tatajuchi y pensé, no puede ser que este sea el mismo Columbus al que voy. Es como en este trabajo, tienes esa red o algo así. Sí. Ya te miré, recoges la basura y luego has encontrado armas en el pasado y cosas así. ¿Qué forma tiene? ¿Tiene forma de...? Tiene forma de mortero. Solo voy a grabarte mientras me acerco a ti. ¿Está justo ahí? Sí, señor. ¿Qué piensas, amigo? Es como una granada de mortero. ¿Crees que se parece a una? Parece una de 60. ¿Tú qué piensas? Deberíamos estar bien arriba junto a los autos. Lo sé, ya salí en el canal. Está bien. ¿Cómo estás? Hola amigo, me da gusto verte. Cualquier cosa que no quieras que salga en la cámara, con todo respeto, no tengo que incluirla, pero solo estoy grabando para el video de YouTube. Nunca los haría quedar mal.
Ya he salido ahí una vez con lo del chaleco salvavidas. Ah, sí, Sí, ese era yo. eras tú. Entonces, ¿qué crees que es eso? Oh, definitivamente es un proyectil. Y frente a él, eso es una espoleta. ¿Dónde va la espoleta? Podría estar equivocado, está bien. Entonces, tendremos que bloquearlo. Tuve que acordonar la zona allá arriba. ¿Alguien viene por aquí y tú trabajas medio tiempo aquí afuera? ¿Eso es? Sí, en el centro de convenciones. Así que puedes quedarte aquí junto a mi auto y a todos los que pasen. Así que el escuadrón antibombas ya llegó. Me pidieron que no los grabara y por respeto no lo haremos porque queremos proteger su identidad. Están allá poniéndose su equipo. Van a ir a revisar ese artefacto. Mientras miro hacia abajo, hay un coche de policía bloqueando el camino por allá y están poniendo cinta de precaución aquí. Creo que dice policía, no pasar. Ah, dice cinta policial, no cruzar. Así que están poniendo eso allá en ese árbol, bloqueando toda esta sección. Esto es lo que pensé que pasaría. Y luego, si confirman que en verdad es lo que pensamos que es. Tengo 10 más debajo del puente, bajo el agua, que tendremos que ir a mostrarles. También tenemos la cinta policial aquí. Gracias. Ojalá la gente vea esto. Creo que sí lo harán. Esta advertencia. Definitivamente creo que sí lo harán. Te sorprenderías, mucha gente simplemente pasa de largo. Digo, definitivamente es bastante alto. Ahí está, esa es una buena idea. Sí, es muy inteligente. Creo que es perfecto. Sí, funcionó. Quiero decir, se fue de inmediato. Eso fue perfecto para probarlo. Está justo ahí. Alguien está siendo regañado. Ahí lo tienes, amigo. Te lo sostengo un poco. Oh. Espera, espera, espera. Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios. Cuidado, cuidado. Va a regresar, va a regresar. Ay. Eso me asustó. La ambulancia acaba de llegar. No creo que vayan a necesitar a nadie, pero supongo que es muy bueno tenerla por si acaso. Acabamos de recibir una actualización. Decían que esto podría durar entre 10 y 13 horas. No sé qué van a hacer. Literalmente está en como 30 centímetros de agua, así que no creo que se necesiten buzos. Pero van a tener que bajar ahí y sacarlos de manera segura. Voy a intentar grabar eso lo mejor que pueda. Puede que sea un poco difícil porque tal vez me bloqueen la vista. Espero poder conseguir esa toma. Así que estamos caminando hacia el puente Dillingham con los oficiales de policía detrás de mí. Todo lo que veo es una tortuguita. El agua subió mucho. Si hay una próxima vez, nos aseguraremos de usar estos como boyas de marcación. Si veo algo, pondré un ancla junto a eso, dejaré mi boya arriba y luego la dejaré para que los profesionales puedan venir. Porque, ya sabes, necesito estos dedos y brazos para el resto de mi vida.
Aquí tienen una toma de los militares saliendo con las bombas. Para ponerlos al tanto, nunca me pusieron al tanto. Yo estaba aquí filmando entre los arbustos, pero no parecía que fuera gran cosa con la gente pasando cerca. Sin embargo, la primera que encontré sí la hicieron explotar en la base. Luego está la otra que se parecía a la primera, pero tal vez, en general, no eran tan peligrosas. Y por lo que pienso, probablemente solo se encargaron de eso en la base. Pero sí, nadie me dio una actualización. Para no hacer el cuento largo, así fue como encontré 11 bombas bajo el agua en el río hoy.